Buenas noches para todos, un saludo muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema que es para mí fascinante, que es el de el autocuidado y la gestión de las emociones. Un tema demasiado importante porque todos los días nos vemos enfrentados precisamente al manejo de esas emociones y a tratar de identificar cuál es la mejor manera de poder afrontar cada cosa que nos va llegando. Y por supuesto todo depende del estado anímico, de la manera en que interpretemos todo lo que nos está ocurriendo y de todas esas situaciones de la vida cotidiana que nos van envolviendo y sin darnos cuenta pues nos llevan a tener una serie de respuestas en determinadas circunstancias. Así que una bienvenida para todos ustedes para que hablemos de este tema que yo sé que va a ser bien especial. Pensemos en esto. Si vamos a hablar de autocuidado y gestión de las emociones, entonces tenemos que empezar por definir qué son las emociones. Y las emociones no son otra cosa que poner a moverse a la energía. La energía en movimiento, emotion, es eso. Lo que corresponde a que cada uno vaya moviendo en su interior lo que le generan ese tipo de circunstancias y sin duda alguna de eso depende cómo nos comportemos frente a ese tipo de sensibilidades o frente a ese tipo de situaciones especiales, ¿sí? Pensemos en esto. Hablar de autocuidado y gestión de las emociones implica saber primero que nos tenemos que responsabilizar, no solamente por nosotros, sino también por los otros, y de eso depende en gran parte aquello de la interdependencia, de entender que no somos dependientes de nadie, sino interdependientes, es decir, que todos estamos relacionados con todos y de que de nosotros depende también la forma en que nos estemos comunicando con todos esos otros. Entonces pensemos en esto. Frecuentemente nos repetimos expresiones como hay cosas más importantes por hacer, ¿sí? Esa es una expresión que utilizamos todos, yo creo que con mucha frecuencia, cuando queremos pensar en cómo deberíamos afrontar una situación determinada y entonces siempre nos olvidamos de nosotros mismos y tal vez ese autocuidado y gestión de las emociones comienza precisamente por priorizar el orden de las diferentes situaciones, porque de eso depende en gran parte que nosotros la aprendamos a manejar de una manera adecuada, proporcionada a la situación y sin que eso nos genere un desgaste muy significativo a nivel físico, emocional o mental. Así que autogestionar y cuidar nuestras emociones implica primero, definir la forma en que cada uno de nosotros afronta, define y elige el momento para mencionar o mejor, procesar ese tipo de situaciones. Hay una cosa que en medicina se conoce como la alexitimia y la alexitimia no es otra cosa que la incapacidad de expresar esas emociones. Y esa no expresión de las emociones tiene un costo desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista de nuestras enfermedades. Ojo, hasta el 45% de los problemas de salud tienen que ver con la no expresión adecuada de esas emociones. Pensemos en esto porque es muy significativo. Es que decir que el 45% de las emociones estén en relación con aquello que nos guardamos y por eso expresamos diciendo es que se me hace un nudo en la garganta, es que no logro drenar, no logro manifestar, es que no me atrevo, es que tal vez manifestar mis emociones sería preocupar a los otros y a lo mejor entonces no es lo debido y resulta que ahí nos empezamos de verdad a perder de lo más importante que es la posibilidad de girar con nuestras emociones, de movernos con ellas, de expresarlas libremente y de poder empezar también a escuchar voces externas que nos ayudan también a veces a gestionarlas. Evidentemente es mucho más fácil manejar una emoción si estamos en compañía. Recordemos, el ser humano por naturaleza es vinculante y necesita generar redes de soporte que le permitan al ser avanzar con toda la serenidad y toda la tranquilidad del caso, pero aprendiendo lecciones a través de esas emociones. Yo los voy saludando aquí de a poquitos. Entonces, pensemos en esto. Hay tres grandes pilares que van moviendo
a las personas en el día a día? Las emociones, el tipo de personalidad que asume esas emociones y otra cosa que es bien importante también, que es el carácter. Ojo a esto. En algunas ocasiones hemos hablado del carácter como una de las dos componentes fundamentales de la personalidad, que hemos dicho se compone de temperamento, aquello que normalmente relacionamos con lo heredado, con que es que los Posadas somos así, o los Orregos somos así, o cualquiera de esas cosas, y resulta que nos perdemos una cosa fundamental, y es darnos cuenta de que existe otro componente, que es el carácter, que a su vez lo componen el control, es decir, la correcta visión de las cosas, la actitud de escucha frente a las cosas, y un tercero muy importante, la creatividad, que tiene que ver con nuestra capacidad de expresión y verbalización de las emociones. Pensemos en eso entonces: emociones, personalidad y carácter. Esa personalidad puede irse moldeando todos los días, y todos los días casi que nosotros tenemos la obligación de ir moldeando esa personalidad, y precisamente todas las cosas que nos ponen a prueba en el día a día nos van puliendo esa cantidad de aristas que cada uno de nosotros tiene, y que de nosotros depende que podamos avanzar en el proceso de comprenderlas, desarrollar procesos de aprendizaje y por supuesto tomar decisiones cada vez más adecuadas frente a situaciones que nos ocurran en un momento determinado. Entonces, ojo a esto, porque esa personalidad muchas veces nos niega la posibilidad de que asumamos de la manera correcta todo lo que estamos recibiendo en nuestro día a día. Y resulta que si nosotros empezamos a comprender esto, fácilmente vamos a ir avanzando. Antes nos decían, miren, es que el optimismo y la felicidad dependen mucho de los genes, y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones también, que existe una cosa que se llama la epigenética, y que por lo tanto de nosotros depende que esos genes nos estén modificando continuamente las respuestas. Pero también de nosotros depende que esos genes se expresen o no. Es decir, que no depende del hecho de que nazcamos en una familia que tenía estos y estos comportamientos, no necesariamente eso nos va a llevar a que entonces nosotros también tengamos que ser igual al resto de la familia. Si decidimos no participar de aquello que no queremos, podemos modificar ese entorno, y ese entorno va a influir directamente sobre los genes. Pensemos en esto: gestionar las emociones implica actitud de cooperación, es decir, entender que todos, insisto, estamos relacionados. Entonces, si yo desarrollo la empatía, paso de la apatía a la empatía y la simpatía, entonces, ¿qué pasa? Que allí, en esa cooperación, vamos a entender que los otros también hacen parte de nuestro núcleo, y que cuando yo les sirvo de apoyo a alguien, ese alguien seguramente a su vez le va a servir de apoyo a otros, y nos vamos comunicando de esta manera, de una manera muy sencilla, pero que vamos aportando cada uno lo que nos corresponde en ese granito de arena, en esa expresión de la manifestación de la unión con los otros. Un segundo componente es la compasión. Y más allá de la pasión, que generalmente en el lenguaje implica sufrimiento, realmente la compasión es estar en el otro, con los sentimientos del otro, tratar de vivir y experimentar esos sentimientos sin involucrarnos nosotros, sino simplemente como extrayendo esa información que el otro está proyectando a través de esas emociones. Y eso es una actitud altruista que normalmente nos lleva a que tengamos esa sensación de bienestar, del deber cumplido, de qué bueno que también podemos ayudarle al otro, y de qué maravilla de que podamos conectarnos en un momento determinado de esta forma y podamos seguir avanzando. Por eso, una manera de hacerlo es: compártanle esto que estamos hablando en este momento a alguien que debería estar escuchando este live, porque a su vez eso va a generar dos cosas o tres muy importantes. Es decir, la cooperación, la compasión y el altruismo van a generar a su vez satisfacción, sensación de plenitud, es decir, de que hay como una especie de bienaventuranza que nos ocupa, esa sensación de júbilo interior y de felicidad interna, porque estamos haciendo un aporte continuo que a su vez nos lleva a
elaborar una cantidad de circunstancias especiales. Otra cosa que es muy importante es que debemos capacitarnos, por supuesto, para gestionar las emociones. Y tal vez la mejor manera de hacerlo es también entendiendo, entendiendo tres cosas muy importantes: que tenemos que comprender las emociones. Es decir, a veces tenemos que asumir la posición de auto-observarnos, de mirarnos hacia adentro, de evitar el ruido del juzgamiento, la crítica que llevan a que posiblemente ni siquiera nos permitamos mirarnos a nosotros mismos. Y entonces, cuando empezamos a comprender el porqué de nuestras emociones, llevamos a que surja un nuevo componente, que es el control de esas emociones. Ojo, se pueden modular las emociones, pero insisto, no reprimir las emociones, porque cuando reprimimos las emociones estamos generando una postergación que en el tiempo nos va a pasar una factura. ¿Se acuerda que usted no fue capaz de expresar esa tristeza profunda que ocurrió en determinada circunstancia? Pues claro, el cuerpo después te dice: venga, teníamos esta cuentecita pendiente. Les voy a contar una cosa que es personal, pero que a mí me encanta compartirla, porque yo creo que esas son experiencias que le pueden ayudar a mucha gente. Cuando mi madre falleció, que falleció de una manera súbita, ¿no? Una mujer completamente aliviada, tranquila, en fin, lo que fuera, obviamente eso es un totazo muy grande, porque uno nunca espera esa circunstancia. Y digamos que, recuerdo, yo estaba en consulta un sábado a las 8 de la mañana cuando me avisan: tu mamá se acaba de morir. Yo, pero, por Dios, ¿de qué? Sin embargo, yo asumí una posición como médico, y miren los errores. A veces confundimos nuestro ser con nuestros roles, y yo soy de una familia de 7 hermanos, y yo dije: yo no me puedo doblar aquí, porque yo tengo que servir de apoyo a mis hermanos. Fíjense a veces lo que es el ego y esta cosa, y me refugié en mi profesión, y yo dije: no me puedo dar el lujo de llorar ni de quebrantarme aquí con estas cosas. Yo dije: no, ni riesgos, ni riesgos. Pues claro, resulta que no fui capaz de expresar esas emociones, y 3 meses después yo estaba hospitalizado por algo que me llevó a comprender rapidísimamente que eso era lo que tenía que hacer: sacar un taco que me había guardado en un momento determinado y que valía la pena expresar. Entonces, expresemos las emociones. Desde eso, soy un chillón, soy un abrazador, es decir, me rindo ante las emociones y me permito fluir, porque eso es muy importante, ¿sí? Vale la pena. Espérenme, yo leo aquí una cosita que me llama la atención. Por favor, si las expresas a tu pareja y no las quiere aceptar, que no es cierto lo que haya dicho, ¿qué se puede hacer? Miren, es que las emociones son tuyas, son personales, y cada uno siente a su manera. Y no quiere decir que si a ti te ocurre algo, al otro le tenga que ocurrir algo, y que si esto es una forma de expresar algo que tú viviste de una forma, no quiere decir que el otro la viva de esa misma manera. Entonces, por eso decíamos que capacitarse para gestionar esas emociones implica comprenderlas, controlarlas, más no limitarlas, y modificar nuestros patrones de respuestas frente a lo que está ocurriendo. Después yo me decía: bueno, es que no tengo que llorar, porque es que de verdad las veces que intenté llorar también veía a mi madre muerta de la risa, y yo decía: pero si fue lo mejor que nos dejó, una sonrisa, ¿yo por qué la voy a recordar en un momento triste? Y más bien decidí guardarme ese recuerdo para mí, y dije: no, siempre que llegue a mi mente la voy a recordar de esa manera, con una sonrisa, que fue lo mejor. Y ese fue el regalo más grande que nos haya dado. Y yo creo que eso ocurre con muchas personas que están cercanas a nosotros, o con diferentes situaciones que estemos viviendo, y por eso es muy importante aprender a modificar nuestras respuestas frente a eso. Pensemos en esto: si vamos a hacer esto, nos tenemos que, yo diría, empoderar de manera asertiva, y eso implica, ojo, eso implica pasar por cada uno de los arquetipos por los que la vida nos va llevando. Quienes quieran conocer un poquitico más profundamente ese tema, en YouTube hay una charla que yo hice, yo creo que hace unos 2 años, o una serie que se llamó Los Arquetipos, y precisamente hablo de cada uno de esos 12 arquetipos que Jung describe,
que les recuerdo así por encimita: el huérfano, el inocente, el buscador, el amante, el guerrero, el bienhechor, el destructor, el constructor, el gobernante, el sabio, el mago, el sabio y el bufón. Esos arquetipos, cada uno de ellos nos va marcando una manera de comportarnos frente a lo que nos está ocurriendo cada día. Entonces, hoy yo puedo estar en el arquetipo del guerrero y con fuerza entonces asumo lo que me corresponde y tengo el ímpetu y tengo la fuerza interior y el empoderamiento y las ganas y la voluntad y la fuerza, todo eso. Pero mañana puedo estar en el arquetipo a lo mejor del huérfano y del inocente que se derrumbó el castillo, como veía hoy un paciente. Ese paciente pues lo dejó la novia hace 3 días por cualquier circunstancia y estaba en esa etapa de la entrega aburridora de lo que nosotros llamamos la tusa, donde definitivamente pasar de ese proceso es difícil, complejo, pero tratando de retener, porque entonces los hombres no lloramos y... Absurdo, los hombres tenemos almita también y tenemos sensibilidad y a veces somos hasta mucho más flojos que las mujeres. Yo estoy convencido de que las mujeres se inventaron aquello de que el sexo débil, eso es para que las contemplemos más, porque cuando uno va a ver son mucho más fuertes que nosotros. Yo estoy convencido de eso y mi gran conclusión después de tanto tiempo es eso. Y de verdad que yo siento que ahí nosotros estamos manifestando ese tipo de situaciones a través de comportamientos a nivel del cuerpo físico. Por ejemplo, aquí me mencionan dolores musculares cuando no hay esa expresión de esas emociones, y claro, es que muchas veces los músculos digamos que gritan también y lloran. A veces, por ejemplo, una mujer maltratada por ese marido alcohólico y que no logra expresar, entonces puede que no lo drene a través de unas lagrimitas, pero pueden llorar sus articulaciones, y créanme que es algo que veo con mucha frecuencia. Muchos de los procesos artríticos, sobre todo en las señoras de antes, que digamos estaban acostumbradas a soportar, como decía aquella, hasta que la muerte nos separe, mija. Esa fue la cruz que decidimos llevar. A ver, y resulta que esa cruz en verdad se convierte en eso, y vamos haciendo entonces que esas emociones se vayan manifestando y que las articulaciones lloren. Pero ¿desde dónde lloramos? Dependiendo de dónde lo estemos viviendo. Por ejemplo, alguien me está hablando aquí de los dolores de espalda baja. Frecuentemente eso tiene que ver mucho con lo que cargamos y con la capacidad de movernos frente al pasado. Fíjense que a la columna baja, en la parte cervical, hay una zona que tiene que ver más con la proyección a futuro, y por eso allí está el polo neurosensorial, en la zona dorsal el presente, pero en la espalda baja, en la zona lumbar, nosotros estamos en relación con el pasado, y las cargas del pasado frecuentemente tienen que ver con eso, con esa cuestión de desarrollar la posibilidad de manifestarlo. Alguien dice, ¿es que la dermatitis puede ser una emoción manifiesta? Claro que sí. Cuando el pulmón no expresa sus emociones, nos lleva a ese ser de la tristeza a la serenidad y la calma, entonces el órgano blanco es la piel. Cuando el riñón, por ejemplo, no se expresa, o cuando tenemos problemas del primer centro, del anclaje, del polo a tierra, puede ser el oído el que se expresa. Y cuando a mí me muevo en el piso, pues yo me muevo junto con el piso y empiezan los procesos de vértigo, porque allí también está manifestando el cuerpo esas emociones. Pensemos en esto, porque cada uno de nosotros tenemos que ir interpretando esto que tiene que ver con el conflicto que generalmente está entre el pasado y los sentimientos de culpa que hemos albergado o que hemos decidido adoptar porque sí, porque muchas veces no hay una razón y nos quedamos entonces echándonos culpas por cosas que ya ocurrieron, y allí hay cosas muy complejas que vale la pena dilucidar. Respondo una que otra pregunta más. El dolor en la rodilla derecha frecuentemente tiene que ver primero con el desplazamiento, el para dónde voy, pero eso frecuentemente tiene que ver con la relación, ojo a esto, con el padre, o mejor dicho, con los padres, pero si es rodilla derecha, generalmente en relación con la madre. Si es rodilla izquierda, más con el padre y con la autoridad. Entonces, ojo,
Aquí hay otra, espondilitis anquilosante. Las espondilitis anquilosantes son alteraciones a nivel de las articulaciones de la columna y normalmente son dolores insoportables, pero esos tienen que ver más con enfermedades de tipo autoinmune, y esas enfermedades autoinmunes frecuentemente están en relación con sentimientos de culpa no manifestados. Entonces pensemos en esto, porque allí está ocurriendo algo muy significativo y que la vida nos está llevando a procesar de una manera determinada. Pensemos en esto. El futuro, en cambio, tiene que ver más con las expectativas. Ya decíamos, el pasado con las culpas, con el anclaje, con lo que no nos deja avanzar. El presente, que sería el estado ideal en el que deberíamos vivir, con este momento, con este regalo, por eso se llama presente. Pero el futuro más con las expectativas, con aquello que tenemos allá al frente y a lo que posiblemente le tengamos temor. Cuando es el futuro el que está comprometido y cuando no sabemos manejar eso, entonces ese polo neurosensorial empieza a alterarse y a veces nuestra cabeza se nubla y los pensamientos están moviéndose como el fuego. Pensemos en esto, porque de esta forma lo que estamos haciendo es que nos perdemos en un mare magnum de emociones muy complejas. Voy a desactivar un ratico los comentarios, ahorita los volvemos a activar al final de la charla para que podamos salir de algunas otras dudas, porque me parece interesante lo que están planteando y fíjense cómo vamos encontrando respuestas a muchas cosas. Entonces recordemos, el presente es un presente que tenemos que disfrutar y gozar, porque definitivamente nosotros a través de esas emociones podemos manifestarlas con alegría, con fortaleza, con ganas, con entusiasmo. Ojo a esto, la percepción y la expresión de las emociones tienen muchísimo que ver con la manera en que las gestionamos, y por eso la facilitación de esas emociones, de esas percepciones, de esas expresiones albergan un sentimiento que, insisto, debe ser expresado para poder empezar el proceso de comprensión y empatía, que puede ser con nosotros o con los otros. Si desarrollamos ese proceso de empatía, significa nos estamos poniendo en los zapatos del otro y tratando de comprender todo esto que está viviendo tan complejo en un momento determinado. Y a veces no podemos ayudar a nada porque son problemas muy complejos, pero el solo hecho de escuchar a alguien ya drena en parte la carga que se está generando, y eso nos lleva a que haya un fenómeno de regulación interior que a su vez vuelve y nos lleva, la ley del 3 se repite muchísimos, a 3 aspectos fundamentales. Un aspecto conductual, es decir, cómo me comporto yo frente a lo que me está ocurriendo. Un aspecto neurofisiológico, cómo interpreta mi razón eso que estoy viviendo, y entonces qué neuropéptidos libero en un momento determinado, qué neurotransmisores libero en un momento determinado. Y por supuesto un tercer factor, que es lo cognitivo. Bueno, ¿de qué manera asumo esto que me está ocurriendo? ¿De qué forma yo entonces entiendo la lección que hay inmersa en esto que estoy viviendo? Y por eso, ¿de qué manera le doy intensidad para que finalmente nuestro sistema neurovegetativo empiece a manifestarse? Recordemos que mucha parte de nuestro sistema neurovegetativo, ese que tiene que ver con el simpático y el parasimpático, depende del hipotálamo, una glandulita que hay por aquí detrás de la hipófisis, y resulta que ese hipotálamo a su vez tiene que ver con la manera en que vivamos estas situaciones. Si nos aceleramos, nos angustiamos, temblamos, sudamos, se nos seca la boca, etcétera, etcétera, o si al contrario, desde el parasimpático decimos, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer pues? ¿Sí? Y lo asumimos de una manera serena, tranquila, que generalmente nos da más tiempo de elaborar una respuesta precisa. Cuando estamos en ese estado de simpaticotonía, es decir, cuando nos aceleramos demasiado, muchas veces dejamos de ver con claridad lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y si se desborda, ojo a esto, esa emoción, entonces ese impulso va a persistir y no logramos elaborar de manera adecuada. Por eso, muy sabiamente los papás nos decían a nosotros cuando llegábamos ofuscados en un momento de desesperación: a ver, mijo, a ver, respire primero, pero frecuentemente en lugar de respirar estamos asumiendo esta actitud.
y levantamos los hombros o escondemos la cabeza como la tortuga cuando tiene miedo, y entonces estamos tratando de acorazarnos y protegernos de esa manera, pero no estamos permitiéndonos expresar con libertad todo eso que estamos viviendo y que nos puede llevar a serios conflictos interiores, y entonces allí empieza nuestra alteración en la capacidad de modificar nuestros pensamientos. Y recordemos, así como piensa un hombre en su corazón, así va a ser el comportamiento del día a día. Así como nosotros vayamos elaborando estos pensamientos, estas ideas que van llegando, de eso va a depender la manera como nuestras respuestas sean dadas en un momento determinado. Y por eso tenemos que pensar en que si de verdad nos llevamos al corazón esas emociones, vamos a entender que además de ser una bomba, ese corazón que expele algo así como 5 a 7 litros por minuto y que late unas 40 millones de veces en un año y a través de una autopista de 96.000 kilómetros, que son nuestras arterias y nuestras venas, ese corazoncito también alberga, como ese gran emperador que es desde la energética china, esa alegría profunda en él, pero que cuando se altera nos lleva a la manía y nos puede costar un problema también mucho mayor. Es decir, que esa gestión de las emociones no solamente tiene que ver con la regulación para calmarnos, digamos, sino que muchas veces nos va a acelerar y nos va a llevar a que haya comportamientos mucho más complejos. Pensamientos negativos, pensemos en esto. Esos pensamientos negativos están en proporción de 5-1. Es decir, por cada pensamiento positivo, nosotros tenemos tendencia a tener 5 pensamientos negativos. Por cada positivo, 5 negativos. Ustedes se imaginan lo que es esto. Y eso tiene que ver mucho con nuestra capacidad de decisiones. Digamos que esta partecita, el lóbulo frontal, y la zona prefrontal está recientemente desarrollada en el ser humano en el proceso evolutivo, y por eso apenas estamos madurando y por eso apenas estamos aprendiendo a manejarla, pero precisamente de ese lóbulo frontal depende en gran medida cómo procesemos nosotros esas emociones y depende la manera en que las expresemos. Entonces pensemos en esto: si nosotros nos damos cuenta de que ese lóbulo prefrontal nos está diciendo, mire, dosifique la respuesta, tome decisiones precisas, es porque apenas estamos aprendiendo en esa evolución a responder de la manera más adecuada. Entonces no nos extrañe que ese tipo de cosas vayan a entender o vayan a ser interpretadas de una manera equívoca que nos pueda llevar a este tipo de cosas. Pólipos en el útero y el quiste en el ovario. Miren, toda la zona pélvica en general tiene que ver con lo que con lo que está relacionado con nuestra sexualidad, con nuestra pareja y con la capacidad de crear y llevar a cabo, concretar esas emociones. Eso lo veíamos muy bellamente en el curso de los 7 códigos, y por eso me parece muy importante que entendamos que cada parte de nuestro cuerpo está en relación con un chakra determinado, cada parte de nuestro cuerpo está en relación con un órgano determinado y con una emoción también específica, y depende de dónde estemos viviendo las situaciones, de dónde pongamos nuestra conciencia, la manifestación externa a través de un signo o un síntoma va a depender de eso. Pensemos en esto, porque allá hay una clave fundamental para cuidar nuestras emociones y gestionarlas de manera adecuada. Cada uno de nosotros tiene una forma, insisto, de ir identificando todo esto, porque recordemos que en la amígdala y el hipocampo, 2 estructuras fundamentales a nivel cerebral, están la posibilidad de que las emociones sean sentidas, pero además grabadas, y quedan ahí en la memoria, y son las que nos permiten en un momento determinado, a través de esa memoria, recordar y decir, esto yo ya lo había vivido, yo ya tengo herramientas suficientes para actuar frente a este tipo de situaciones, y a partir de este momento entonces yo decido que las voy a enfrentar de esta o aquella manera para que no me cuesten luego desde el punto de vista físico o desde el punto de vista de la fatiga a través de las emociones, o simplemente donde empezamos a alterarnos en la capacidad de emitir pensamientos que construyan y edifiquen.
pólipos en el colon tienen que ver muchísimo, uno, con la fuerza que hacemos por muchas cosas, pero dos, sobre todo con la fuerza que hacemos frente a las metidas de pata, frente a las guarradas, como decimos, para no decirlo de otra manera, frente a esas embarradas que cometemos en un momento determinado y a veces nos tragamos y no drenamos y no compartimos y preferimos guardárnoslas para nosotros. El mejor negocio que podemos hacer con nuestras emociones es compartirlas, obviamente no con todo el mundo, con esas personas de confianza que nos permiten avanzar. Infecciones urinarias depende mucho de la edad del paciente y tienen que ver mucho si es una persona casada, frecuentemente tiene que ver con rechazo a alguna circunstancia en la relación de pareja. Obviamente hay factores mecánicos y hay factores, digamos que de tipo infeccioso, pero ¿por qué esas bacterias llegan en un momento determinado? ¿Por qué ocurren en un instante específico de nuestra vida? ¿Y por qué nos llevan a que nosotros siempre interpretemos de una u otra forma lo que nos está ocurriendo? Ahí sí tenemos que pensar en eso. Caída del cabello frecuentemente tiene que ver con el área comprometida. A mí me puede dar una alopecia areata, es decir, por áreas, y cada área tiene una zona específica y un archivo específico que se guarda. Entonces, no es lo mismo hablar de una alopecia areata que una alopecia generalizada o de que esas alopecias estén ocurriendo, por ejemplo, por alteraciones en la cantidad de hierro que tengamos en la ferritina o problemas a nivel tiroideo. Entonces, pensemos en eso. No los tiroideos, ahora que lo mencionas, tiene que ver con esa capacidad de expresar y verbalizar las emociones, frecuentemente en aquellas cosas que nos vimos obligados a callar y que en realidad tenían que ver mucho con lo que cada uno de nosotros interpreta, y también entonces nos guardamos porque muchas veces hay sentimientos de inadecuación frente a esas situaciones. La fascitis plantar y el espolón definitivamente tienen que ver con el territorio, con las bases, con aquello que tenemos que probar como la capacidad de movernos ante un determinado proceso, ante determinada circunstancia, y es el apoyo. Fíjense que el espolón se genera tratando de incrementar esa parte generalmente hacia la zona del calcáneo, el huesito del talón allá abajo, donde frecuentemente estamos tratando de generar un punto de apoyo más fuerte junto con dos puntos en la parte anterior, debajo de los dedos de los pies, y así formamos como una especie de triangulito que nos sustenta. Pero cuando se pierde esa sustentación, cuando perdemos eso, ojo, porque estamos teniendo serios problemas. El herpes o culebrilla tiene que ver muchísimo con el sistema inmune, más que con que el virus está por ahí presente siempre, pero ¿por qué sucumbimos ante él? Frecuentemente porque nuestro sistema inmune está caído, y vuelvo y lo repito, el por mi culpa tiene que ver muchísimo con esos sentimientos de culpa. Pensemos en eso. Varices tienen que ver mucho más con la caída de la energía global del sistema. Frecuentemente coinciden con alteraciones a nivel o del cuarto centro, que tiene que ver con la parte cardiocirculatoria, o del primer centro, nuestros valores, o la combinación de esas dos cosas. Algo relacional que me afectó en relación con mis valores que se vieron vulnerados, y entonces ahí sí que es bien importante. Las cejas son, digamos que una prolongación de las faneras, como decimos, y dependiendo también si es ceja derecha, ceja izquierda, tienen un componente completamente distinto, pero puede verse a muchísimas cosas. Ahí sí hay demasiadas cosas. El reflujo tiene que ver más con aquello que yo no me trago, con aquello que no digiero de manera adecuada, pero también, ojo, con factores mecánicos como el sobrepeso, la obesidad, porque empujan el diafragma hacia arriba y vuelven y activan, o mejor, desactivan esa válvula del cardias que también está allí. Entonces pensemos en esto. Ojo, porque esto es fundamental. Desactivo de nuevo los comentarios un ratico, porque si no nos quedamos contestando. Bueno, creo que contestamos muchas preguntas, ¿no? Por cierto, esto no es propaganda, pero lo remito nuevamente al curso de los 7 chakras, porque de verdad que ese curso de los 7 códigos de la energía es de lo bueno que hayamos editado y sacado
con una cantidad de ejemplos, con ese workbook que nos permite trabajar en ello profundamente, con meditaciones específicas para tratar de estabilizar y armonizar cada chakra y con la explicación de cada uno de esos centros de energía. Lo van a encontrar en mis historias ahí en el Instagram, ahorita se los paso por ahí, ese link que los lleva a poderse conectar con ese curso si lo quieren hacer a través de Hotmart. Cuando nosotros no manejamos bien las emociones, entonces el estrés empieza a manifestarse sobre todo por una sustancia que es tal vez la más importante, que es el cortisol. Y resulta que el cortisol es una sustancia proinflamatoria, es decir, que favorece la inflamación, y entonces estar inflamado puede ocurrir en muchas partes de nuestro cuerpo, y dependiendo de cómo estemos viviendo se va a inflamar el colon, o se va a inflamar una articulación, o se va a inflamar un riñón, o se van a inflamar los oídos, o se va a inflamar cualquier segmento de nuestro cuerpo, y de eso depende en gran parte cómo estemos evolucionando esto. Pensemos en esto, muchas de las emociones incluso vienen de nuestros ancestros o de nuestra propia gestación. Hoy me ocurrió algo muy bello con un paciente en consulta, porque este paciente quería mirar si tenía algún tipo de bloqueo de más allá, y resulta que cuando estamos haciendo ese proceso de regresión, insisto, llevarlo a momentos anteriores de su vida, y empieza por el momento de la gestación. Cuando él está a los 5 meses de gestación, yo me doy cuenta que hay un bloqueo muy importante donde veo que él y su madre tienen mucho miedo. Eso se logra a través de ciertas técnicas. Yo no soy ni el gurú Larina Maya Yelda, ni tengo nada de poderes extraños, nada de cosas de esas. Simplemente a través del pulso uno puede detectar este tipo de circunstancia, y resulta que cuando estamos haciendo esa película y está viviendo esa película, él recuerda por alguna circunstancia. Miren cómo uno desde el vientre puede recordar: es que mi papá está maltratando a mi mamá, mi papá trata muy mal a mi mamá y la agrede. Cuando él, después de la consulta, averigua y se da cuenta cómo era el trato de ese papá hacia su esposa en ese embarazo, en efecto coincide con que había un maltrato físico que hasta ahí él desconocía, entre comillas, pero su subconsciente sí lo sabe, porque estamos grabando toda la información. Toda nuestra existencia está quedando grabada desde el momento mismo de nuestra gestación. A veces la olvidamos simplemente, inclusive como mecanismo de protección, para que no resulte doloroso y para que no resulte difícil de afrontar, y por eso entonces estamos diciendo, ojo, porque allí hay algo fundamental. Esos primeros 5 años de nuestra vida pueden representar toda una vida. Y entonces muchas veces vivimos cosas complejas, a veces son cosas difíciles de evolucionar y de superar, pero que con la ayuda de un proceso en el que se puedan hacer conscientes esas circunstancias, se pueden recuperar muchas de las situaciones que estamos viviendo en un momento determinado. Pensemos en esto: si yo cambio, el entorno mío va a cambiar. Eso significa, si yo aprendo a gestionar mis emociones, puedo ayudar a gestionar las emociones de muchos que están a mi alrededor y generar un espacio mucho más amable, mucho más tranquilo, mucho más de alegría, de amabilidad, de cercanía, de ese tipo de cosas que nos permite a nosotros entender que estamos vinculados completamente y que tienen que ver con esto que estamos diciendo. Ay Dios, esta es una pregunta muy compleja. El glioblastoma multiforme generalmente tiene que ver más con la capacidad de integrar informaciones que a veces se complejifican a través de la red neuronal y que nos llevan a que posiblemente generemos una especie de cerebros relé que empiezan a alterar de esta manera todo esto que estamos mencionando allí. Yo soy creación perfecta. Qué bueno, gracias por tu comentario. Dice, ¿todo esto lo aprendemos en el curso de los 7 códigos? Sí, gran parte de todo eso está en el curso de los 7 códigos, así que está disponible para ustedes.
Por supuesto, insisto, yo creo que ya me conocen lo suficiente, no estoy aquí vendiendo un curso, ni mucho menos, pero es que modestia aparte, ese curso fue extraordinariamente completo y tiene muchas cosas fundamentales. Ahorita, el psoas es el músculo más grande del organismo, y no es en vano que sea el más grande, porque está en la zona lumbar, que es la zona más móvil de la columna y la que más peso tiene que cargar. Por eso, cuando se afecta el psoas, significa hay una carga que te has echado encima tan grande, que supera tu capacidad de llevar esa carga, y esas cargas tan grandotas finalmente se van a reflejar a este nivel. Ojo, porque el psoas necesita compensarse un poco, y eso se puede mejorar muchísimo con ciertos ejercicios, con abdominales, porque si tú fortaleces los abdominales, la parte lumbar hacia la zona del psoas también se va a fortalecer, y eso es fundamentalísimo. Tenlo muy en cuenta, porque debes aprender a soltar muchísimas cosas, pero también ocuparte de todos esos procesos mecánicos. A ver, ¿qué más respondemos por aquí? Las degeneraciones periféricas de la retina. La retina es la manera como se va a manifestar o a fijar la información de la percepción visual, y la retina está en la parte posterior de la cámara orbicular. Es decir, que en esa parte posterior se va a fijar una información que frecuentemente, cuando no hay un pasado bien evaluado, nos puede llevar a que alteremos ese tipo de respuestas y pensemos en eso también. En cambio, esa zona cervical que me están preguntando aquí tiene que ver más con mi proyección a futuro, con la capacidad de ir hacia adelante y no quedarme hacia atrás. Ojo, porque las posiciones físicas pueden cambiar el comportamiento de nuestros músculos a nivel cervical, pero también allí están reflejados esos temores hacia el futuro y hacia las expectativas. Dependiendo de cómo estemos viviendo cada una de estas circunstancias, vamos a tener un comportamiento también distinto frente a ello. Emociones generalmente implican, comprender que deberían ser de corta duración, y en realidad la corta duración de las emociones lleva a que siempre estemos buscando otras y otras más, pero en ocasiones empezamos a tener una especie de bucle de ecos que se repiten y que nos van llevando a que no solucionemos lo que estamos viviendo en ese momento, sino que estamos alterando todo lo que está ocurriendo. Así que para entender cómo gestionar esa parte en nuestras emociones, nosotros tenemos que pasar por ciertas etapas, y estas etapas yo otra vez desactivo. Voy a estar jugando así de a poquiticos, los voy leyendo y luego tratamos de responder muchas más, pero es que me interesa mucho que se centren ahora en estas 7 etapas que resultan ser fundamentales para la gestión de esas emociones. Lo primero es la experimentación, es decir, vivir la emoción. Hombre, esto es lo que siento. Sí, pucha, estoy triste. Pues sí, estoy triste. O estoy alegre. O estoy medio triste o obsesivo, o estoy con temor o con obsesiones. Pues vívelo, siéntelo, experiméntalo, porque si no lo sientes no vas a poder darte permiso de sobrepasar esas dificultades. Segundo, viene el flujo de las emociones. Insisto, fluir con esas emociones, no entretenernos en las emociones, porque cuando nos entretenemos y no pasamos eso, entonces eso genera fricción, y toda fricción va a generar desgaste por naturaleza. Hoy le decía a ese paciente, el mejor nadador cuando va contra la corriente, llega un momento en que la fatiga lo vence y simplemente se ahogó. Habrá otro que a lo mejor sepa nadar menos, pero se deja llevar de la corriente hasta que se encuentra por ahí un tronco en el camino y se agarra y se salva, ¿sí? Entonces pensemos en eso. Tercera etapa o tercera parte de estas etapas de la gestión de las emociones. Llevamos experimentarlas, fluir con ellas. La tercera, autoobservarlas, es decir, asumir como si nosotros estuviéramos viendo allá al frente a nuestro propio ser, y entonces nos detenemos a observar, no juzgamos, simplemente observamos, miramos con detenimiento la respuesta frente a lo que nos está ocurriendo. Para eso, por ejemplo, la terapia Gestalt utiliza algunos talleres muy interesantes donde alguien se sienta en una silla y empieza a conversarle
imaginariamente al ser que está en la silla del frente, que por supuesto es él, y después se pasa para la otra silla y ese le contesta al que formuló las primeras preguntas, y de esa manera él empieza a comprender a través de esa autoobservación. Viene luego el desarrollo de la conciencia frente a eso. Y aquí a esa conciencia yo le pongo una S antes de la C, conciencia. Y le pongo la S porque es encontrar el sentido de la ciencia, es conectarse con lo espiritual que hay en nosotros para darnos cuenta de que detrás de eso hay vivencias mucho más significativas y que tienen un propósito, insisto, un significado y un sentido importante para aprender. Luego viene una quinta faceta que es la integración de las emociones, y esa integración significa, bueno, ya lo viví, ya lo experimenté, ya lo dejé fluir, ya me autoobservé, empecé a desarrollar conciencia frente a eso, ahora lo integro en mi sistema de experiencias previos para que vayamos alimentando nuestra capacidad de respuesta en un momento determinado, y eso nos lleve al sexto punto, que es la adaptación. Una vez he llegado a este punto, simplemente me adapto. Estas son las circunstancias, me toca adaptarme porque si no voy a sucumbir frente a eso y posiblemente me van a llevar por delante esas emociones. Así que me adapto, y esa capacidad adaptativa, ojo a esto, depende mucho de la energía de reserva, depende mucho de qué tanto hayamos alimentado nuestro primer centro, nuestro primer chakra, que es el del riñón y la suprarrenal, y eso lo logramos a través de la respiración. Y eso significa, ¿quieres gestionar tus emociones? Respira y haz ejercicio, porque el ejercicio te va a llevar a proyectarte con más fuerza también, y el ejercicio te va a llevar a nutrir esos riñones, para finalmente encontrar, séptimo punto, un equilibrio fundamental que nos permita a nosotros, ahora sí vuelvo y activo otra vez comentarios, que nos permita a nosotros comprender todo esto que nos está ocurriendo. Alguien preguntaba por ahí por mi salud y le agradezco infinitamente que esté preguntando. Por fortuna, demasiado bien, gracias a Dios, todos estos últimos chequeos súper bien, así que agradezco tu interés, muchas gracias. Esta sí que es bien importante, afectación de los bronquios, por ejemplo, por alergia, no siempre asma, porque cuando es asma frecuentemente implica una tristeza no expresada, no manifestada. Muchos de los niños, fíjense que niños asmáticos se alborotan mucho más entre las 3 y las 5 de la mañana, que es el horario de los pulmones en la energética china, pero muchas veces estos niños lo que quieren es tratar de refugiarse y tener la atención de sus papás, porque están llenos de tristeza, porque ven que no tienen el cariño y la cercanía de esos papás como pareja, y que ellos discuten continuamente. De hecho, muchos de estos niños también hacen procesos de otitis a repetición porque no quieren escuchar más de esas discusiones, y eso por supuesto que lleva a cosas muy complejas. Vi por aquí algo, la insuficiencia renal no es otra cosa que el agotamiento de esa energía de reserva, que frecuentemente está asociada a grandes tormentas emocionales de estrés por situaciones muy específicas que llevan a que las suprarrenales liberen grandísimas cantidades de adrenalina, cortisol y ACTH, que llevan a su vez a ese estrés. Bueno, les estoy dando un curso completo hoy de manejo de las emociones. Imagínense todo lo que esto implica. Girasol de amanecer, problemas odontológicos frecuentes. Los odontones son huesitos, los huesos tienen que ver otra vez con la energía de reserva, por eso se empiezan a aflojar, empezamos a tener también a veces encías inflamadas, aftas, ese tipo de circunstancias, porque se está agotando la energía de reserva. Cuando esos odontones empiezan a fallar, frecuentemente tenemos que cuestionar qué está pasando con la energía de nuestros riñones y las suprarrenales, y que debemos tener en cuenta, porque allí de verdad que tenemos que aprender una lección muy importante. ¿Qué más? A ver, digamos aquí, soy demasiado agresiva con mi esposo debido a los celos. No sé si a los celos de tu esposo o a tus propios celos, pero bueno, si son celos, frecuentemente eso tiene que ver un poquito con la vesícula biliar, pero también con trastornos de inseguridad importantes, porque obviamente una relación de pareja tiene que estar basada en la confianza, en esa fianza en el corazón, y por eso te invito a que revises esa parte, porque evidentemente eso implica que hay un trastorno relacional importante. Recuerda, el amor verdadero libera, no retiene, sino que libera. Quieres estar perfecto, maravilloso, pero si no
puedes irte y no te retengo porque eso no es eso no es estar enamorados, perdón, eso significa estar en el enamoramiento, en amor a miento. Imagínense pues lo que estoy diciendo aquí. Los quistes dermoicos en los ovarios es lo mismo que estábamos mencionando a eso. Revisa mucho toda la relación. Uno, con tu feminidad, con esa relación que tienes contigo misma, pero también de ese ser que eres tú en relación con tu pareja. Ahí hay algo muy importante. La anemia es un agotamiento también de esa energía de reserva. Hay muchísimos temas o muchísimos tipos de anemia y por eso responder esa pregunta es difícil porque dependiendo del origen de la anemia va a tener una respuesta específica. Las caderas tienen que ver mucho con la capacidad de desplazarme, con ese anclaje, con ese polo a tierra, y allí nos vamos dando cuenta de todas estas cosas que nos están mostrando tantas cosas. Pensemos también, ojo, los problemas uterinos pueden tener que ver mucho con la capacidad creativa en el plano físico, es decir, de la concreción, pero conectada con la creatividad en el plano psíquico, es decir, con el mundo de las ideas que nos ayuda a proyectarnos, pero también con la capacidad de concretar eso que estamos mencionando. Las alergias en los ojos son muchas veces aquello que nos negamos a ver o aceptar en un momento determinado, pero también frecuentemente tienen que ver con iras reprimidas. Ojo, porque el hígado maneja los ojos como órgano de expresión externo y el hígado a su vez es el que maneja la ira, la rabia. Pensemos también en este tipo de cosas. Recordemos otra cosa también para gestionar adecuadamente las emociones. 3 palabras mágicas. Se las repetí tal vez en alguna de mis charlas ahí en Square, que eran perdón, gracias y por favor. A veces yo no sé por qué nos da tanta dificultad expresar estas 3 palabritas tan elementales. Perdón, gracias y por favor. Allí están reflejadas muchas de esas emociones que nos permiten a nosotros entender que en el perdón está la posibilidad de volver a reconocer la capacidad de entregar ese sentimiento de expiar las culpas, bien sea para el otro o para nosotros mismos. La actitud de gratitud absolutamente esencial en la vida misma, porque a través de esa gratitud vamos a tener ese contacto con la cultura de la abundancia. Mientras más agradecimiento haya, más ese boomerang que estamos lanzando se nos va a devolver con mucho más agradecimiento. Y el por favor es simplemente casi que un acto de cortesía con el otro, diciéndole me importas, te respeto y además respeto ese círculo infranqueable que sé que no debo sobrepasar y que por supuesto corresponde a mi ser, entender que tú eres un ser individual. Por eso yo creo que el mejor antídoto para el temor, las rabias, todas esas emociones en relación con emociones bajas es el amor. El amor es el antídoto del sufrimiento. Alguien decía por ahí una frasecita, el miedo tocó a mi puerta, el amor abrió y no había nadie. Es decir, que el amor es capaz de disipar inclusive emociones tan tóxicas como esas que yo sé que nos van a llevar a que esto nos enrede un poquitico las cosas. Yo veo que tienen muchísimas preguntas. Aquí está colesterol y triglicéridos altos. A ver, el colesterol no es malo, pensemos en eso. Cuando son ya demasiado altas esas cifras, pues obviamente que van a ser nocivas, pero el colesterol lo necesitamos para la producción de hormonas, el colesterol lo necesitamos para que nuestras neuronas se comuniquen entre ellas y entonces por eso de cada uno de nosotros depende esa manera en que estamos procesando todo esto que estamos diciendo. Pero muchas veces el colesterol tiene alteraciones por otra vez problemas a nivel hepático. Pensemos que el hígado es el gran laboratorio del organismo y de él depende en gran parte todo lo que estemos viviendo. Miren, se nos fue el tiempo, este tema es demasiado amplio y yo les voy a proponer que probablemente el próximo jueves o el lunes, de acuerdo a cómo vayamos fluyendo, sigamos con este tema de autocuidado y gestión de las emociones. Así que vamos a llamar autocuidado y gestión de las emociones 1 y después autocuidado y gestión de las emociones 2 para que empecemos a entender esto, porque esto es demasiado importante. Pues ya ustedes lo van notando y yo creo que van entendiendo que
tenemos que convertirnos en alumnos que nos permitamos a nosotros mismos aprender con humildad la lección y a saber que simplemente no nos la sabemos todos. Así que si están interesados en ese tema, pongamos aquí numeral emociones 2. ¿Qué tal esa? Ya estoy copiando yo estas cosas que hacía Willy, que a veces nos enloquecíamos, pero que me parece muy, muy, muy especial. Pensemos en esto, entonces los invito, eso sí, a que repasen. Va a quedar esto montado un ratico en el Instagram TV y luego queda el enlace para que a través del canal de YouTube ustedes puedan llegar a toda esta emoción, a esta información, tan valiosa, que yo creo que en verdad vale la pena compartir con muchas personas más. Me encanta que estén poniendo esto de las emociones 2, porque yo creo que aquí estamos entendiendo muchas cosas. No, gracias a ti por confiarme a tu hermano Ibarra. Sí, gracias por eso. Bueno, los dejo porque ya no quiero saturarlos, no quiero que se alteren sus emociones con tanta información que hemos dado hoy. Así que avancemos, sigamos creciendo juntos, sigamos compartiendo todo esto que nos regala la vida. Y qué bueno que ese conocimiento sea para compartirlo, porque de nosotros depende en verdad que podamos ser servidores, y en el servicio está ese amor en movimiento. Así que los dejo con esta información. Una feliz noche para todos ustedes. ¿Dónde podemos pedir cita? Bueno, les dejo ahí mi teléfono de afán, 310-654-4010, 310-654-4010. Ahí está mi asistente Melissa, que puede conectarse con ustedes. Así que, bueno, allí tienen pues toda esa información. Una feliz noche para todos. Disfruten, descansen, véanse la final de Rigo. Chao.